Buenos días, tardes, noches, a la hora que estén visualizando este video. El día de hoy vamos a abordar temas de ética 5. Mi nombre es Iván Reyes. Vamos a abordar dos temas principales. El primero son derechos económicos, sociales y culturales, como lo pueden ver en pantalla. Bueno, todos sabemos que tenemos derechos y encontramos infinidad de derechos. Podríamos hablar de derechos civiles, derechos políticos, en este caso derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y su nombre los dice, ¿no? Su nombre los diferencia de los demás derechos. Ya para ser más específico hablaríamos que esos derechos son humanos, socioeconómicos, tengan en cuenta esta palabra, que diferencian de los derechos civiles y políticos. Derechos civiles podríamos hablar de derechos básicos y esenciales, y políticos pues su nombre lo dice, ¿no? Unos ejemplos de derechos económicos, sociales y culturales podríamos hablar de derecho a la alimentación, derecho a la vivienda, derecho a la salud. Entonces, digamos, culturales, podríamos hablar de alimentación a nivel cultural, social, la alimentación, o económico a la salud, no, económico a la educación, ya que nos brinda un servicio eh, monetario que no estamos viendo, pero es en la parte económica. O lo podríamos ver también económico en la parte de la vivienda porque nos dan un subsidio, nos brindan una ayuda, o en la alimentación también porque están colocando un dinero, y también se puede ver desde el ámbito económico. Depende de la perspectiva en la que lo veamos, pero bueno, estos son unos pequeños ejemplos. También debemos tener en cuenta que estos derechos económicos, sociales y culturales derivan de los tratados internacionales, más conocido como derechos humanos, que son los esenciales, ¿no? Que se han venido puesto de moda los derechos humanos, han cambiado mucho el mundo y como lo vemos. También va relacionado con el Pacto Internacional de la ONU en 1966. Nos remitimos a esa fecha, y el Pacto Internacional nos difiere los derechos económicos, sociales y culturales. En este punto, ustedes como estudiantes deben hacer una escala, ¿sí?, jerárquica. Pueden hacer permítanme les muestro en pantalla, un triangulito, obviamente mucho más grande, en una hoja, jerarquizando los diferentes derechos. Los diferentes derechos que encontramos, ¿no es cierto? Entonces aquí irían los más importantes, segundos más importantes y los terceros más importantes. Los tres son de suma importancia, ¿verdad? Aquí podríamos mirar cómo. Entonces, ustedes me van a hablar acerca de eh, la parte jerárquica. Entonces me van a escoger los derechos entre económicos, sociales y culturales. En la parte de arriba los derechos, obviamente mucho más grandes, ustedes van a tener mucho más espacio. Entonces arriba derechos económicos, si a ustedes les parece más importante. Luego derechos sociales y de últimas culturales. Y acá cuáles los derechos económicos, escojan mínimo 3, derechos sociales y derechos culturales. De esa forma, ¿no? O se pueden, si ustedes dicen los económicos son los últimos, los culturales de primeras y los sociales de segundas, o bueno, dependiendo ustedes cómo lo organicen. Y me van a colocar eso, y al frente me van a hacer un dibujo. Entonces son 3 dibujos que represente cada uno. 3, 3 y 3, 9 derechos, dependiendo la jerarquización que ustedes hagan, y un dibujo por cada una. 9 derechos, 3 dibujos. En cuanto a derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, y por último hablaríamos de lo que es la pluralidad, inclusión y exclusión.
Para referirnos a estos temas, siempre me gusta irme al significado esencial. Y por último nos remitiremos a lo que es pluralidad, inclusión y exclusión. Ustedes saben que es importante tener en cuenta los significados para poder hablar de ellos. Empezando por pluralidad, son los número de multitud de cosas y opiniones que coexisten en un mismo espacio. Uno de los ejemplos, para que lo entiendan, es se observa una gran, interesante pluralidad cultural o una vegetación pluralmente cultural, entonces abarca una multitud de cosas o opiniones, independientemente del caso, de personas, o se observa una pluralidad de personas. ¿Sí? Encontramos diferentes personas, gorditos, flaquitos, morenitos, no, gorditos, flaquitos, asiáticos, españoles, hindúes, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta este. Ya nos iríamos a lo que es inclusión. Hablaríamos que es un enfoque que responde de una forma positiva a las diferentes diversidades de personas en sus diferencias individuales, ya sea cuando respetamos todas las religiones y no discriminamos por ellas. Ahí estamos siendo inclusivos, ¿cierto? Estamos respetando a las iglesias independientemente de la religión o creencia o pensamiento sin ofendernos. Que tengamos y estamos incluyendo. Sabemos que hay una religión islámica, una religión católica, una religión cristiana, una religión judía, una religión, bueno, etcétera. Ahí estamos siendo incluyentes. Y por último, exclusión, que es todo lo contrario, es una falta de participación de segmentos de la población de una cultura económica y social. Falta de participación. Yo lo podría decir falta de conciencia en ciertos casos, ¿no? Un ejemplo de eso es prohibido votar las mujeres. En su momento era prohibido y era exclusivo para ellos. Exclusivo no, sí era una exclusión. Porque exclusivo es diferente, era una exclusión para ellas. ¿Por qué no pueden votar? Porque son mujeres, ahí estamos siendo exclusivos, sí. No exclusivos de la palabra exclusivos, sino no estamos permitiendo que las mujeres voten de la misma forma que los hombres votan, ¿no? Excluyentes es la palabra, estamos siendo excluyentes. Y a unas personas afrodescendientes en su momento en Estados Unidos, en los vagones o en medio de transporte, en el tren, en los buses, tenían un lugar aparte de las personas que no eran de color, que no eran afros, las personas de una tonalidad blanca. Entonces hacían una separación, eran excluyentes con estas personas pensando que por tener ese tipo de piel pues eran diferentes a ellos. Y sí son diferentes porque todos somos diferentes, pero esa no era la intención de ellos, sino era también ofensivo, ¿no? Porque no reciben el mismo trato. Y ya, muchachos, espero que tengan en cuenta estos tres importantes temas, son muy importantes y se ven a diario, porque la gente no es tolerante, debemos ser muy tolerantes. Y bueno, la tarea de ustedes es que me van a hacer un video de para ustedes qué es la pluralidad. Perdón, un dibujo de la pluralidad y me expliquen ese dibujo, por qué hicieron ese dibujo, explicándome si es pluralidad. Yo hice este dibujo y este dibujo quiere decir esto, esto y esto, o relacionado con esto, esto y esto, de acuerdo al significado. O si ustedes encuentran uno diferente, pero que tenga que ver, válido. Un dibujo de la inclusión y la exclusión, explicándome por qué hicieron ese dibujo. Vale, espero que sean muy coherentes y que tengan muy buen día, tarde o noche, igualmente a la hora que lo estén visualizando. Hasta luego